Vamos a resolver el siguiente ejemplo que se nos proporciona. Tenemos aquí f de x es igual a 16 menos x cuadrada. Esa es nuestra función, el cual ahora se nos pide pues calcular el área de la región bajo la gráfica de 0 a 3. Bien, si ustedes observan esta función es la que tenemos en la siguiente figura, que es la figura número 5. Nuestra curva es esta. Podemos mencionar que esta curva es f de x y va de 0, en este caso, nos podemos decir aquí de 0 hasta 3. Ese es el intervalo que nosotros necesitamos para calcular el área bajo esta gráfica. Entonces, vamos a calcularla y tenemos lo siguiente. Si nosotros dividimos el intervalo de 0 a 3 en n subintervalos iguales y construyendo el polígono rectangular inscrito, vean aquí es inscrito, tenemos ahí los rectangulitos dentro o debajo de la función. Entonces cada uno de esos rectangulitos pues tiene un área, ese de acá tiene una área, ese de aquí a acá tiene un área, ese rectangulito también tiene un área, este rectangulito también tiene un área, incluso este también tiene una área. Entonces nosotros debemos empezar a subdividir el intervalo de 0 a 3. Bien, se tiene que la longitud, vamos a llamarlo delta x, en cada subintervalo sería 3 sobre n. Recuerden que para calcular ese delta x que tenemos aquí, ese delta x, que es la amplitud, pues es b menos a sobre n. Entonces, si b es igual a 3 y a es 0 sobre n, pues esto nos da 3 sobre n. Esa es la amplitud que estamos considerando en esta parte. Entonces, si nuestro intervalo va de 0 a 3, nosotros podemos iniciar con una recta, x0 es igual a 0 por parte del primer dato, y la última debería de ser la siguiente. xn es igual a n por delta x y debe de ser igual a ¿quién? A 3. Entonces, si nosotros trabajamos con esa parte, con esa última parte que tenemos aquí, ustedes podrán decir que xk debe de ser igual a k por delta x. Entonces, esa késima recta que ustedes estén considerando, por ejemplo aquí, para nosotros ese sería x1, x2, x3, x4, x5, ese sería xn, ese sería x6. Entonces, pues para cada una de esas rectas, pues nosotros la identificamos de esta manera, que tenemos aquí, como lo observamos en esta parte. Xkésima es igual a un número k por el delta x, pero nosotros ya conocemos delta x, que sería este numerito. Por eso al sustituirlo se nos simplifica que xkésima es igual a 3k sobre n. Entonces nosotros podemos evaluar a nuestra función en f de uk para obtener el mínimo. En este caso, y tendríamos entonces que evaluar f de uk. Para nosotros uk sería 3k sobre n. La evaluamos en la función. Recuerden que nosotros tenemos nuestra función que es de 16. Puedo escribir aquí f de x es igual a 16 menos x cuadrada. Entonces, en la variable x vamos a sustituirla por 3k sobre n. Ven ustedes aquí la constante permanece igual, el signo permanece igual, pero se sustituye x por 3k sobre n al cuadrado y nos daría este resultado. Ya que obtenemos estos elementos, ya sabemos cuánto vale delta x y cuánto vale f de uk, pues nosotros ya podemos armar nuestra sumatoria. Recuerden que en nuestro caso la sumatoria va f de uk y por el delta x. En este caso, f de uk, la evaluación está haciendo este resultado y lo multiplicamos en este caso por ¿quién? Por el delta x. Recuerden que delta x fue el que tenemos aquí, 3 sobre n. Entonces tenemos este resultado, tenemos que hacer esa sumatoria.
hay que multiplicar este 3 por este 16, nos está dando 48 sobre n menos 9 por 3, 27, k cuadrada, y n por n al cuadrado me está dando n al cubo. Y tendríamos este paso. Ahora, nuestro siguiente paso es observar que en los teoremas 1 y 2 podemos simplificar nuestra sumatoria. De esta sumatoria que tenemos aquí, que sería esta parte, nosotros la podemos simplificar de esta manera. Recuerden que aquí tenemos un conjunto A y tenemos un conjunto B. Por parte de los teoremas 1 y 2, nosotros vean lo que podemos hacer con el teorema número 1. Podemos empezar a trabajar en cada uno de los conjuntos de manera separada, es decir, que cada una tenga su sigma o su sumatoria. Tenemos entonces aquí esta sumatoria y luego tendríamos la siguiente. Entonces, si ustedes observan aquí la sumatoria, cuando es igual a 1 a la n, pues ustedes pueden observar aquí que tenemos 48 sobre n, esto sigue siendo una constante, y por el teorema número 1 podemos dejarla fuera de la expresión. Pero si me dicen que k es igual a 1 a la n, eso se interpreta como una n, ¿sí? Aquí hay que dejar esa n en este caso, y luego tendríamos nuevamente 27 sobre n al cubo, que sería una constante. Por parte del teorema número 1 podemos expresarla de esta manera, dejar fuera de sigma y solamente trabajar con k cuadrada. Pero por el teorema número 2, ustedes recordarán en esta parte del teorema 2 que una k cuadrada, vean, esta sumatoria es igual a reemplazarla de esta manera. Si nosotros lo reemplazamos por esta expresión, pues obtendríamos la siguiente, que sería esta. Aquí al final, en el primer término, pues esta n con esta n se cancela y nos quedaría 48. Eso es lo que vemos aquí. Pero sin embargo, en el segundo conjunto, pues al hacer la sustitución correspondiente para k cuadrada, tenemos n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Si ustedes multiplican esto pues les quedaría lo siguiente: 2n al cubo más 3n al cuadrado más n. Y ustedes observan aquí que tenemos 27 sextos, se puede simplificar a 9 medios, y tendríamos también n al cubo. El siguiente paso aquí, pues sería entonces, pues efectuar las multiplicaciones correspondientes. Si ustedes observan en esta parte, ya que tenemos calculado esta sumatoria, nuestro siguiente paso es hacer que delta x pues aproxima a 0. Esto hace que entonces n pues tienda a un número muy grande. De esta manera ustedes, si aplican el límite cuando n se aproxima a un número muy grande, tenemos el coeficiente de 48 permanece igual y tenemos esta expresión. Si ustedes observan, este menos 9 medios se considera como una constante, vean aquí menos 9 medios, y esta n pues afecta a lo que tenemos en esta parte. Ahora, esta n, si ustedes observan, podemos decir que 2n al cubo sobre n al cubo más 3n cuadrada sobre n al cubo más n sobre n al cubo. Estas n se anulan y nos quedaría 2 más, esta se le quita una, sería 3 sobre n más, en este caso sería 1 sobre n cuadrada. Así nos quedaría. Y esa sería la expresión que tenemos aquí. Ahora, a esto ya simplificado, pues le tenemos que aplicar este límite. Si ustedes observan en esta parte, el límite de una constante, pues va a ser la constante, algo que vimos en nuestro curso número 1 de cálculo diferencial, y es lo que se nos dice. Y si nosotros le aplicamos el límite a 3 sobre n, vemos que mientras más nos aproximamos a un número grande, este se está aproximando a 0. Hacemos algo similar con 1 sobre n al cuadrado. Cuando nos aproximamos a un número muy grande, pues este se está aproximando a 0. Al efectuar las multiplicaciones, tendríamos lo siguiente: 48 permanece igual, este 2 con ese 2 se cancela y tendríamos menos 9. Al 48 le quitamos 9, nos quedaría 39. Esto significa que el área de esa región debe de ser 39 unidades cuadradas en este caso. Entonces vean ustedes, primero armamos la sumatoria, se simplifica la sumatoria por el teorema 1 y 2, y el siguiente paso es aplicar el límite
cuando los delta X, es decir, la amplitud se aproxima a 0, eso implica que calculemos un límite cuando nos aproximamos a un número muy grande. En este caso, n se aproxima a infinito. ¿Ok? Bien. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos f de x es igual a x cuadrada y se nos pide nuevamente calcular el área de la región bajo la gráfica de f entre 1 y 4. Entonces, la recomendación es tratar de hacer la graficación y nos mandan a la figura 6. Si ustedes observan la figura 6, déjenme revisar dónde está. Creo que es esta, aquí está. La figura 6. Tenemos aquí nuestra función, nuevamente usted la puede identificar como f de x, que sería esta, f de x, esta curva, y el intervalo que se nos proporciona va desde la recta 1 hasta la recta cuando es 4, hasta acá. Entonces, ese es nuestro intervalo. Nosotros lo que tenemos que hacer entonces es calcular esas amplitudes. Obviamente aquí ya estaríamos hablando de un cálculo de área, pero por rectángulos ya no inscritos, sino circunscritos. ¿Ok? Bien. Entonces, si nosotros dividimos en n subintervalos iguales y construyendo el polígono rectangular, pero ahora es circunscrito, entonces la longitud, en este caso de delta x, de cada subintervalo, en este caso de 3 sobre n, nos quedaría de esta manera. Bien, nuevamente ustedes tienen que calcular el delta x, que es igual a b menos a sobre n. Entonces, esto debe de ser, vean cuánto vale b, sería 4 menos 1, que es de a sobre n, y esto es igual a 3 sobre n. Eso sería delta x, la amplitud. Por eso aquí nuevamente obtenemos este resultado, que es 3 sobre n. Recuerden ustedes que a es igual a 1 y b es igual, en este caso, a 3. ¿Ok? Bien. Entonces, continuando, pues definimos que x0, empezamos en 1, vean ustedes, en x0 es 1, luego la siguiente recta, pues tendría que ser x1 es igual a 1 más delta x. Recuerden ustedes que aquí aparece este 1 porque nosotros partimos de 1. En el ejemplo anterior partimos de 0, por eso fue 0. Pero aquí como tenemos una unidad, a es igual a 1, por eso partimos de 1. Y vean cada uno de esos términos, pues también debe de contener a1. Para que al final, en este caso, pues nos dé el intervalo final que sería 4. Si ustedes observan a partir de esta parte, ya obtenemos los términos generales para cualquier recta vertical. Entonces ustedes pudieran hacer lo siguiente, tomando en consideración esta parte, pues decimos, a ver, si yo quiero calcular el valor de xkésima igual a 1 más k por delta x, entonces yo puedo hacer lo siguiente, tengo 1 más k, y vean ustedes cuánto vale delta x, para nosotros delta x vale 3 sobre n, y esto al final nos da 1 más 3 veces k sobre n, ese sería nuestro valor x subíndice k. Ahora hay que calcular f de u y k. En este caso alcanzaría el máximo, ¿sí? Vamos a alcanzar aquí el máximo porque estamos hablando de rectángulos circunscritos. Entonces f alcanza su máximo siempre en algún extremo derecho, obviamente de x késimo de este subintervalo. Recuerden que esto es expresarlo de esta manera, que sería f 1 más 3k sobre n. Observen ustedes que y es igual a f de x y f de x es igual a x cuadrada. Vamos a sustituir este valor de uk en x, pero recuerden que está al cuadrado. Al elevar a ese binomio al cuadrado, pues nos genera 3 términos como tenemos aquí. Bien, y a partir a partir de aquí, nosotros podemos calcular su sumatoria. Para poder armar esto, necesitamos de f de uk, en ese caso ya la calculamos por el delta x, que delta x es 3 sobre n. Al efectuar las multiplicaciones correspondientes, tendríamos la siguiente notación. Tenemos 3 términos y ahora
tenemos que aplicar el teorema 1 y 2. En el teorema 1, ustedes pueden observar que de esta sumatoria, pues pasamos a esta y tenemos tres términos, 1, 2, 3. En estos tres términos, por la propiedad del teorema número 1, se nos dice que tenemos un conjunto, dos y tres conjuntos. Por eso nosotros podemos separar esos conjuntos con su sumatoria correspondiente. Tendríamos el primer conjunto, el segundo conjunto y el tercer conjunto. Ahora, lo que debemos hacer es que todos esos números reales, incluso la variable n, pues se están considerando como constantes. Es decir, que solamente en las sumatorias, como observamos aquí, deben de incluir solamente la variable, en este caso k. Vean ustedes la primera sumatoria, no tenemos a la variable k, entonces en este momento podemos decir que va a ser 3 sobre n, y para poder simplificar o anular este valor de sigma, se queda como n. Aquí en el siguiente paso, el 18 sobre n cuadrado se queda fuera de la sumatoria y nos quedaría solamente k. En la siguiente tendríamos 27 sobre n al cubo y luego tendríamos la sumatoria de k cuadrada. Entonces, de esta manera, pues obtenemos la simplificación. Ahora, por el teorema número 2, nosotros sabemos cuánto vale esta sumatoria y cuánto vale esta también. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que la sumatoria en este caso sería de esta manera. Aquí esta n con esta n se anulan y nos quedaría 3. Aquí tendríamos 18 sobre n cuadrada, esa no se modificó, pero sí, esa sumatoria se sustituye por ¿quién? Por n más 1 sobre 2, más, aquí nos quedaría 27 sobre n al cubo, esto por n, obviamente la sustitución correspondiente a la sumatoria de k cuadrada sería n por n más 1, por 2 veces n más 1 sobre 6. Entonces, aquí ustedes podrán observar que esta n cuadrada con esta n se pueden simplificar y nos quedaría 9 sobre, en este caso, n, porque este 18 sobre 2 nos da 9 y solamente nos quedaría n más 1. En esta parte tendríamos 27 sextos, también se puede simplificar, nos dan 9 medios por n al cubo. Y aquí al efectuar las multiplicaciones de esos tres términos, nos está dando 2 veces n al cubo más 3n cuadrada más n. Si ustedes observan aquí, tendríamos que multiplicar este 9 sobre n, por n, luego 9 sobre n más por 1, y después estos términos tendrían también que simplificarse, y nos daría al final lo siguiente. Al hacer esa simplificación, esa operación de productos con los paréntesis y corchetes que tenemos, nos estaría dando 21 más 45 sobre 2 veces n más 9 sobre 2 veces n cuadrado. Ahora, ya que obtenemos esa expresión, nuestro siguiente paso pues es aplicar un límite. En este caso, para calcular el área, pues calcularíamos este límite. Nosotros ya calculamos la simplificación de esta sumatoria, que sería 21 más 45 sobre 2n más 9 sobre 2 veces n cuadrada. Y aquí, si nosotros queremos trabajar delta x, se nos está aproximando a 0, pues implica que estemos calculando el límite cuando n se aproxima a un número muy grande. Recuerden ustedes que el límite para el primer término, que sería este, que es el de una constante, por las propiedades de los límites estudiados en su curso número 1, pues nos dice que va a ser 20. Y este límite que tenemos aquí, mientras más se aproxima a un número muy grande, este se está aproximando a 0, y para el tercer límite ocurre algo similar, se está aproximando nuevamente a un número 0. Al hacer las operaciones correspondientes, tenemos que esto nos da como resultado 21. Entonces nosotros podemos decir que la área bajo la curva, en este caso, pues debe de medir 21 unidades cuadradas. Esa debe de ser su área en este caso. Si observan la figura número 6, que es esta, pues el área que tenemos aquí, toda esta área, debería ser igual a ¿quién? En este caso, a 21 unidades cuadradas. Bien, de esta manera pues empezamos ya a encontrar las áreas.
Bueno, pues aquí se les queda algunos ejercicios que ustedes pueden poner en práctica. Aquí son 7, son aquí hasta 12. Serían 12. Son 12 ejercicios que pues yo sugiero que las apliquen. Que empiecen a resolver esos ejercicios tomando en consideración el teorema 1 y el teorema número 2 y la, y, y la parte del cálculo, ya sea por rectángulos inscritos o rectángulos circunscritos, ¿ok? Bien, entonces de esta manera nosotros llegamos a la parte de la integral definida, en donde la integral definida, en este caso, recuerden que nosotros estamos calculando esta sumatoria, ya sabemos cómo se calcula esta parte, pero aquí vamos a calcular también un límite. Ahora, se nos dice que si nosotros empezamos a restringir la función f y delta x como sigue, ven aquí tenemos algunos puntos que vamos a considerar en esa parte. Tenemos que la función f ahora debe de ser continua en un intervalo cerrado de a hasta b. Esa es la primera. Y luego nos dicen que f de x no debe de ser negativa para todo valor de x en el intervalo de a hasta b. Será la segunda condición. Y el número 3 nos dice que todos los subintervalos que tenemos aquí deben de tener la misma longitud, en este caso delta x. Y en el número 4, el número, aquí tenemos, podemos decir, wkésima, se escoge de manera que f de wkésima es siempre el mínimo o el máximo. Bien, pues aquí esos fueron uno de los pasos que estudiamos hace un momento cuando resolvimos los dos ejercicios. Definíamos estos cuatro, repito, pasos, esas 4 reglas para calcular el área de esa función. Entonces, esa era la regla que ustedes pueden nuevamente considerar para resolver esos ejercicios que se les lleguen a pedir aquí, en especial del 8 al 12. De acuerdo a esto, pues ustedes consideran esos 4 pasos. Bien, pero aquí tenemos otros pasos que nos dicen que hay muchas aplicaciones de estos límites en los que no se satisfacen algunas de estas condiciones y es evidente permitir los siguientes cambios. Vean los cambios. Ahora vamos a hacer algunas comparaciones de las 4 reglas que platicamos hace un instante con estas 4 que tenemos aquí. Y se nos dice que la función f debe de ser discontinua en algunos puntos del intervalo cerrado de a hasta b. Ven aquí, ya tenemos la palabra discontinua. Tenemos aquí el punto número 2 en f de x que puede ser negativa para algunos puntos, en este caso del intervalo. Vean, incluso aquí es negativa. En el punto número 3, la amplitud de los intervalos puede ser diferente. Y el punto número 4, el número wkésima puede ser cualquier punto, en este caso, de este subintervalo. Entonces ven aquí, prácticamente están siendo las condiciones opuestas a las que estudiamos hace un momento. Esas 4 reglas que tenemos aquí. Ahora, nosotros pues necesitamos una nueva herramienta para poder calcular esto con esas condiciones. Recuerden que algunas curvas, si ustedes recordarán el tema de funciones, tal vez algunas curvas pudieran tener esa parte de un cambio, donde aquí pudiera ser la parte negativa y esta la parte positiva. Entonces vean, algunas funciones pues se consideran de esa manera, obviamente teniendo ya sea trabajando en el eje X positivo y en el eje Y, tanto positivo como en el eje negativo Y. Por eso es uno de los cambios que ya encontramos aquí, en donde dice que la función puede ser negativa. Imagínense ustedes si nuestro intervalo es de aquí, de A hasta B. Entonces aquí ya estamos considerando esta parte. Y eso no lo manejamos hace un momento que resolvimos los dos ejercicios. Entonces vean, vamos a mejorar todavía nuestro concepto para calcular el área de una región o bajo una curva. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar ahora con el concepto de partición de P, de un intervalo cerrado de A hasta B. En cualquier división que nosotros tengamos del intervalo cerrado de A hasta B en subintervalos de la siguiente manera. Tenemos aquí, pues obviamente, la amplitud. Eso es lo que nosotros nos referimos con amplitud,
de x0 a x1, de x1 a x2, de x2 a x3 y de k enésima menos 1 hasta xn. Y aquí se nos recuerda que n es un entero positivo y los números x késima son tales que nosotros recuerden que tenemos el intervalo de a hasta b. Estos dos numeritos los conocemos, por lo cual son los extremos, o son las rectas en este caso. Y todos esos datos que tenemos aquí, x0, x1, x2, x3, pues deben de ser mutuamente, en este caso, pues menores del uno al otro. ¿Ok? Entonces, la amplitud del késimo subintervalo sería de esta manera, algo que ya conocemos, que se denotará por ahora el delta x késima. Aquí vamos a cambiar ya la notación anterior que veníamos manejando, que era solamente delta x. Ahora va a ser delta x késima. Y en este caso, el delta x késima se refiere pues a nuestro subintervalo de k, bueno, que sería x késima menos x késima menos 1. Y ahora se nos comenta que el mayor de los números que tenemos aquí, de los deltas x, en este caso delta x1, delta x2, hasta el delta xk enésimo, se denomina la norma de la partición P y se denota por un doble valor absoluto de P. Esa sería en este caso la norma de la partición. Cuando nos referimos a o hablamos de la norma de la partición de P, pues debemos de entender que se refiere al mayor de los deltas x késima. ¿Ok? Bien, entonces tenemos el siguiente concepto, vamos a analizarlo. Y nos dicen que el siguiente concepto se denomina suma de Riemann. En honor al matemático, en este caso, aquí tenemos abreviado su nombre, pero podemos buscar su nombre completo. Déjenme cambiar esta parte. Aquí. Si ustedes buscan el nombre, vamos a poner que escribimos Riemann. Pues aquí está nuestro autor. En este caso, si nos vamos a la Wikipedia, pues aquí aparece ya estas siglas que son GFB y se refieren a que es George Friedrich Bernhard Riemann. Ese sería su nombre completo. Bien, pues este es el famoso Riemann, es el autor de ese siguiente método que vamos a nosotros a trabajar. Por si no lo conocían, pues aquí está, vean, aquí está la fotografía, me parece que es de 1863. Bien, pues aquí analizando podemos decir su biografía, se nos dice que fue un matemático alemán que realizó contribuciones muy importantes al análisis y a la geometría diferencial, algunas de las cuales allanaron el camino para el desarrollo más avanzado de la relatividad general. Su nombre está conectado por la función z, la hipótesis de Riemann, la integral de Riemann, que es lo que vamos a ver más adelante. Hay un lema de Riemann, hay algunas variedades de Riemann, superficies de Riemann. Vean ustedes en el caso de la geometría algebraica, cuando nos referimos a una superficie con una variedad compleja de dimensión 1. Tenemos aquí también la geometría de Riemann, en donde la geometría de Riemann pues, se refiere al estudio de las variedades diferenciales con métricas, en ese caso, o personales de Riemann. Entonces, este matemático pues tuvo mucho, sería en este caso, influyó mucho en el área de las matemáticas. Bien. Bien, aquí está parte de su biografía. Si ustedes quieren analizar más información, pues pueden aquí ver parte de su historia. ¿Ok? Muy bien. Bien, pues nosotros sabemos, en ese caso, que Riemann pues fue un gran matemático y además fue físico. Aquí se nos dice en la biografía que nació en Alemania, en ese caso en 1826, aunque desde el punto de vista, para mí,
estrictamente histórico, yo diría que sería mucho más correcto decir que nació en el reino de Hannover. Ahí fue un estado independiente que casi medio siglo más tarde formaría parte del Imperio Alemán. Nosotros sabemos que la región de Europa que hoy conocemos como Alemania vivía entonces un periodo de convulsión política. Obviamente en ese tiempo, yo lo refiero en ese aspecto. Y analizando esta información, podríamos decir, o yo les podría comentar, que el padre de Riemann había combatido contra el ejército napoleónico en 1815 y en ese caso pues ya estaba terminada también la guerra. En ese año pues contrajo matrimonio y se instaló en la pequeña aldea de Breselens, en el reino de Hannover, el cual había sido golpeada con dureza durante la ocupación francesa y atravesaba en ese caso, en consecuencia, una situación económica muy difícil. En ese caso, con esas circunstancias, por lo que yo he analizado la parte de este autor, afectaron gravemente a los Riemann. Recuerden aquí que yo me refiero a la familia, ¿no? Quienes siempre padecieron serias privaciones. Fue así cuando en la infancia de Bernard, ya nos referimos a este matemático, y la de sus 5 hermanos, imagínense, tenía 5 hermanos todavía, aunque, aunque como nosotros podemos observar, el principio matemático siempre se reconocería, gracias al trabajo que hizo él, ¿no? Quedó marcada por la falta de una alimentación suficiente y de cuidados médicos adecuados. Tanto es así que todos los historiadores coinciden en afirmar que fue esa probablemente la causa de que Bernard falleciera a la temprana edad de 39 años y de que ninguno de sus hermanos llegara a vivir mucho más allá de esa edad. Entonces, pues aquí se nos confirma que prácticamente tuvo 39 años de vida. Y es muy difícil, ¿no? Imagínense en esos tiempos de guerra, tratar de llevar una alimentación adecuada, medicina también, pues era muy complicado ya, ¿no? Si hablamos de esos años de 1826, ¿no? E incluso hasta 1800 todavía, tal vez 50, tal vez pudiera ser. Bien, debido a su prematura muerte de este autor, su carrera científica, en ese caso de Riemann, duró poco más de 10 años. En ese caso, se inició en 1849, imagínense, de 1826 a 1849, cuando comenzó a preparar su tesis doctoral bajo la supervisión de Gauss. Imagínense, bajo la supervisión de Gauss. En ese entonces ya teníamos otro autor allí, que ustedes si es que están llevando o más adelante lleven el curso de álgebra lineal, pues se toparán con este autor y su método de Gauss en la Universidad de Gotinga, y ahí finalizó a principios de la década de 1860, cuando él escribió sus últimos artículos. Pero si nosotros nos ponemos a analizar en ese breve periodo de tiempo, Riemann logró hacer contribuciones esenciales a nada menos que 4 ramas de las matemáticas. Podemos decir, y una de las más, para mí, más interesantes y más importantes, incluso yo actualmente también ando leyendo, estudiando también esa parte, pues serían las siguientes: la topología, la geometría diferencial, el cálculo de variable real y de variable compleja también, incluso la aritmética. También, por lo que yo sé, es que realizó muchas y muy relevantes aportaciones en el ámbito de la física, aportaciones que fueron del germen de la teoría de la relatividad y de la cosmología moderna. Tanto es así que no sería exagerado afirmar que la manera en que actualmente se entiende el espacio-tiempo tuvo su origen en las ideas pioneras de Riemann. Él fue uno de los que más nos dio mucha información acerca de esto. Entonces, en esta primera aproximación a la carrera de Riemann, podríamos nosotros hacer pensar, o nos podría hacer pensar él, que de sus principales trabajos científicos están totalmente desconectados entre sí, ya que algunos de ellos parecen pertenecer a secciones diferentes de las... Imagínense, ahí en esa parte, ¿no? Que pudieran ser diferentes a esa área, mientras tal vez que otros se alejan de esta disciplina y se adentran en el ámbito de una ciencia diferente como es la física.
pero se trataría de una impresión completamente errónea, puesto que ni la ciencia en general ni las matemáticas en particular están divididas en comportamientos estancos. Y en este caso, si nos referimos a la topología, geometría diferencial, al cálculo y aritmética, veremos nosotros que son materias estrechamente relacionadas. De la misma forma, la matemática y la física, así como la biología, la química y otras ciencias, se interconectan. En este caso, nosotros podemos también mencionar o suponer que se apoyan mutuamente también. Para Riemann, la frontera entre las matemáticas y la física prácticamente no existía. No existía una frontera entre estas ramas. Pero lo que sí nosotros podemos confirmar es que sus trabajos científicos, hay que decir que estos, lejos de estar desconectados entre sí, reflejaban diferentes aspectos de lo que podría suponerse o llamarse el programa de investigación de Riemann. Ahí el objetivo último era nada más y nada menos que comprender el funcionamiento del universo. Para acercarnos a esta conexión, tendremos que reconocer o tendremos que recorrer algunos de sus trabajos más importantes en este caso. El pensamiento que optaba Riemann en este caso, pues estaba guiado por un objetivo global, de manera similar a que existe un concepto que atraviesa todos sus artículos matemáticos. En ese caso, pues se trata de la idea de la función. Dicho de una manera sintética, para Riemann, una función es esencialmente una deformación. Él era uno de sus pensamientos que tenía y que se le aplica a una superficie o a una curva. Por ejemplo, si se tiene una superficie esférica y si nosotros tratamos de deformar hasta transformarla en una superficie como de un cubo, puede decirse que la superficie esférica, que nosotros nos podemos imaginar en este momento, se le aplica una función. De manera similar, si se toma una superficie con forma de rosquilla, perfectamente circular, que sería, por ejemplo, una superficie que en matemáticas se denomina como toro, y se le estira hasta que su circunferencia exterior tenga una forma como de una elipse, también se le habrá aplicado una función. Y puede deformarse a sí mismo una superficie esférica aplastándola hasta transformarla tal vez en un círculo o retorcer un rectángulo hasta que tenga la forma de una escalera de caracol. En realidad, nosotros podemos analizar que la cantidad y la variedad de las deformaciones posibles debe de ser infinita. Entonces, vean la mentalidad, ¿no?, que podemos considerar en este autor. Recordando uno de sus trabajos más importantes, que fue una verdadera obra maestra, fue su tesis doctoral en el año de 1851, cuando Riemann analizaba funciones. En ese caso, él observaba que sus deformaciones, que se aplican a todo el plano euclidio, recuerden ustedes que incluso en los cursos de cálculo vectorial tocamos mucho esa palabra de euclidio o espacio tridimensional euclidiano, y se refiere a que nosotros estamos considerando la geometría que nos propuso Euclides en aquel momento, y nosotros pues en esa geometría pues todo lo que hemos estudiado se sigue aplicando en ese espacio. Entonces no tengan tengan en consideración esa parte o esa palabra de euclidio o euclidiano, que sigue toda la geometría que ya conocemos desde nuestros estudios tal vez desde secundaria, bachillerato, prepa, y en este caso también de universidad. Pero también nosotros tenemos o sabemos muy bien que existe una geometría no euclidiana, algo que no sigue las reglas que estamos nosotros ya estudiando en esos cursos. Pero eso lo van a ver más en cálculo vectorial, cuando hablen acerca de los vectores y la geometría analítica. Ahí se están considerando pues esos temas. Entonces aquí nosotros podemos decir que si en su tesis doctoral de 1851 las deformaciones se aplicaban en todo el plano euclidio, podemos llamar nosotros también un plano complejo en ese aspecto.
De hecho, de esta manera muy general, el cálculo de variable compleja, citado tal vez en su tesis doctoral, pues fue para ese tipo de funciones. También este matemático pues tuvo unas dificultades en el rama de las matemáticas. Eh, es muy, es muy amplia también el área de las matemáticas, no se crean a veces. También podemos cometer algunos errores ahí y por eso necesitamos apoyarnos mucho con las demostraciones, algo que pues insistimos mucho, ¿no? Desde cálculo diferencial, incluso en cálculo vectorial, ¿no? Pero bueno, también hay algunas dificultades que se pudieron presentar en esta rama de las matemáticas para Riemann, en las cuales resulta muy complicado visualizar la deformación que se le aplica a una superficie, en este caso infinita, de una manera muy eh, intricadísima, podríamos decir. Bien, bien, entonces pues este autor tiene hay mucho que estudiar, hay mucha información que no estamos todavía estudiando en estos cursos y solamente pues optamos de acuerdo a lo que se nos pide en los temarios, pero sí, si ustedes se pusieran a investigar más, pues habría mucho que todavía aprender de este matemático para la historia, ¿ok? Entonces, pues nosotros podemos decir, en ese caso, pues que Bernard Riemann, pues tuvo una infancia, muchos autores lo consideran en ese caso pobre, pero feliz, ¿no? Esa es la idea, ¿no? A pesar de que eh, es- eh, estemos en esa situación, pues hay que seguir siendo feliz, ¿no? Con lo que tenemos. Mucha gente, a pesar de que tal vez tiene todas las comodidades, que tiene todo lo que pudo haber o alguien pudiera tener en esta vida, pues lo desaprovecha, ¿no? Yo soy de esa idea de que, pues bueno, pues hay que ser feliz, ¿no? Con lo que tenemos. Y créanme que aunque seamos felices con lo que tengamos y en unos años más adelante ustedes pues llegaran a tener riqueza, pues no los cambiaría en lo absoluto. Ustedes deben de controlar muy bien lo que es en este caso pues el dinero, ¿no? Y es lo que todos nosotros pues esperamos de ustedes, ¿no? Más adelante. Pero bueno, en este caso si hablamos de Riemann pues prácticamente lo podemos simplificar de esa manera. Sus padres, además maestros de Riemann, hicieron todo lo posible para cultivar su innato talento para las matemáticas, del que dio muestras a muy temprana edad en la universidad, quien fue discípulo de Gauss, quien dirigió su tesis doctoral. En ella, Riemann desarrolló un concepto que hoy en día es fundamental en el cálculo de variable compleja, las llamadas superficies de Riemann. Pero bueno, eso sería parte de de este concepto, ¿no? De este autor, que pues hay mucho, ¿no? Mucha información que no sabemos de él, pero sin embargo, pues están o deben de estar escritas en algún libro. Pero bueno, bien, entonces nos quedamos en esa parte. Mañana, bueno, perdón, sería el día lunes. El día lunes continuaríamos con la definición 3 acerca de su suma de Riemann en este caso. Bien, solamente déjenme revisar, creo que por ahí esta semana tuvieron alguna evaluación ustedes. Déjenme revisar esa evaluación este fin de semana y el domingo. Yo espero que el domingo por la tarde noche, a partir de las 6 de la tarde hasta si es que se pueden conectar a la plataforma por más tarde el día domingo, pues verifiquen, ¿no? Su calificación. Y si es menor que 70, pues yo les recomiendo que se presenten a realizar la segunda oportunidad. Si fuera mayor o igual que 70, pues bueno, ustedes deciden, ¿no? Si quieren hacer su segunda oportunidad, a pesar de que ya tuvieran aprobada, pues, la primera oportunidad. Bien, entonces, reviso sus exámenes, sus envíos este fin de semana, y no recuerdo bien la fecha, cuándo es su regula, pero yo creo que es esa que viene. Por eso voy a apurar este fin de semana para que vean quiénes se van a su regula o segunda oportunidad.